Saludos, Dios los bendiga. Espero que todos estén bien en el nombre de Jesús. Quiero compartir algo con ustedes. Como ustedes saben, yo siempre quiero compartirles, ¿verdad? Estas cosas que Dios me da y las cosas que aprendo en este caminar, ¿verdad? Y lo hago con la intención de que aprendamos todo y pues de aclarar algunas dudas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros escuchamos cosas que de tantas veces que las escuchamos, terminamos creyéndola. O sea, terminamos como que aceptándola sin conocer el trasfondo, sin abundar en eso que tanto tal vez estamos escuchando. Y me pasó a mí, ¿verdad? Que yo le sirvo al Señor, ¿verdad? Para la gloria y honra de Él. Y yo estaba escuchando hace mucho tiempo, no sé hace cuánto tiempo llevo escuchando eso, pero escucho mucho que llaman a los que le servimos a Dios, ¿verdad? Nos llaman religiosos. Los religiosos esto, los religiosos, pero lo dicen de una forma despectiva. Y casi siempre que yo escucho a una persona referirse así hacia otro cristiano, lo dice otro cristiano. Deja ver si me entiendo, si me hago entender. Ok, las veces que yo he escuchado esa palabra, que le dicen religioso a un cristiano, la escucho de otro cristiano, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Um, pues, pues a mí, yo la escuché tantas veces que a mí me llegaron a decir religiosa también. Inclusive, ya la escuchaba como que tan despectiva que yo también hasta me defendía. Y cuando me decían religiosa, yo decía, yo no vivo una religión, yo tengo una relación con Dios, que claro está, yo tengo y todos tenemos que tener una relación con Dios, porque si nosotros no tenemos una relación con Dios, no podemos vivir una vida que agrada a Dios, ¿me entiende? Porque, ¿verdad? Él, quien nos ayuda a ser agradables al Señor, a vivir una vida agradable a Dios, lejos de todo lo que a Dios le desagrada, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener una comunión, ¿verdad? Una relación con Dios, una relación de oración, de lectura de palabra, de vigilar, de apartarnos para Él, de congregarnos. Entonces, pues ya hasta me defendía y cuando me decían religiosa, yo no soy religiosa, yo no vivo una religión, yo tengo una relación con Dios, pero lo hacía como en defensa, tú sabes, como que no, ninguna religión. Pero los otros días volví a escucharla, ¿verdad? En un post, volví a escucharla y yo comenté en ese post y como antes de yo comentar en ese post, yo me puse a indagar, me puse a buscar, ¿sabes? Para tratar pues de hablar correctamente y con base. Porque cuando yo vi la respuesta que le hicieron a ese post, es que se ve despectivo. Las veces que yo le escuchaba que religiosos, que esto se oye despectivo, tú sabes. Y pues me puse a buscar, ¿verdad? Entonces, lo veo, lo noto como medio gracioso e ignorante, pero en cierto modo no es gracioso, porque muchas veces nosotros hablamos en ignorancia, sin conocer lo que estamos diciendo. Tal vez lo repetimos como el papagayo, lo oímos en un lado y lo volvemos a repetir, lo volvemos a repetir. Entonces, pues de lo que yo quiero hablarles es de eso, ¿verdad? Que yo he escuchado a algunos cristianos evangélicos decirle cristiano a otros evangélicos, perdón, decirle religiosos a otros cristianos, a otros evangélicos. Y de eso es que yo quiero hablar, porque cuando las personas le dicen religiosos a otros, lo dicen como si ellos no fueran religiosos. A eso es a lo que yo vengo, ¿verdad? Entonces yo me di a la tarea de buscar, como ustedes saben, ¿verdad? De buscar y busqué algo light, bien rapidito. Busqué el significado de qué es religión. Pues la religión es creencia, fe y ley. Y dice que es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo de personas
y con las que el creyente reconoce una divinidad de un Dios al que se le venera y da culto. Los cristianos, los evangélicos, hasta los católicos, ¿verdad? Todos le rinden culto a un Dios, ¿verdad? A un Dios. O sea, los católicos le rinden culto a Dios. Bueno, no voy a hablar de eso. Vamos a pasar la página. Los cristianos, los evangélicos, le rinden culto a un Dios. Le rinden culto. O sea, estoy hablando de los cristianos y evangélicos que le dicen religiosos a otros cristianos y a otros evangélicos, ¿verdad? Pues ellos le rinden culto a un Dios, nosotros le rendimos culto a Dios, ¿verdad? Nosotros compartimos y vivimos un grupo de normas, ¿verdad? De doctrinas bíblicas con respecto al comportamiento, cómo debemos de vivir, cómo debemos de expresarnos, de todo cuando le servimos a Dios, porque no podemos andar garete. Tenemos que tener un comportamiento bíblico, ¿verdad? Que ahí están las doctrinas, ¿verdad? Entonces, y de ceremonias de oración, nosotros oramos, hacemos sacrificio, aquí dice sacrificio, nosotros hacemos sacrificios de alabanza, ¿verdad? Adoramos a Dios, sacrificamos la carne cuando hacemos ayuno, cuando hacemos vigilia, que tenemos sueño, que estamos cansados, pero como quiera vamos a la vigilia, pues estamos haciendo sacrificio, ¿verdad? Entonces, que son propias de un determinado grupo de personas, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo esto, yo digo, es que todos somos religiosos, todos los evangélicos, todos los cristianos, todos los católicos, todos, inclusive hasta los brujos y las otras religiones. O sea, y las otras son religiosos porque les rinden culto a algo. O sea, les rinde el culto, nosotros les rendimos culto al verdadero Dios. Mi alma te adora y te bendice, al creador de todo lo creado, ¿verdad? Pero hay otras religiones que le rinden culto según sus creencias, ¿verdad? Entonces, llegamos a la conclusión de que todos somos religiosos, de que todos vivimos una religión. Entonces, yo traigo esto para compartirlo, ¿verdad? Porque esas personas que le llaman religiosos a otros están hablando como desde el dolor, como desde, mi alma te adora, como desde el dolor. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando a mí, si yo estoy bien espiritualmente y yo fallé, y Dios me dice desde el altar o a través de la palabra, a través de un hermano, me dice, no, vamos a poner, no puedes, porque yo fallé, vamos a poner, hablé malo y peleé con alguien, vamos a poner, pues no, la palabra dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que el que habla mal del hermano y ya es homicida. Entonces esa palabra, si yo estoy bien pero fallé, me va a doler, pero yo la recibo. Pero yo la recibo porque me está corrigiendo ahora. Cuando la palabra le habla a alguien que ya no anda, que ya no anda en el espíritu o que vive según su concupiscencia, sus pasiones, pero dice ser cristiano, esa palabra le duele. Entonces lo que él hace es que no la acepta, la rechaza manso y anda. Y por eso refuta en contra de ella. ¿Me entiendes? O sea, es como que hablan desde el dolor. Fariseo, perdón, religioso. Que todos somos religiosos. Todos vivimos una religión, le hacemos culto al Dios al cual creemos, le adoramos, hacemos sacrificio de alabanza, de ayuno, todas esas cosas. Entonces, en Santiago 1, del 26 al 7, dice, porque en la Biblia la palabra religión no aparece mucho, pero aparecen algunos, y cuando aparece como el Señor reprendiendo a los falsos religiosos. Anda, base. Mira, dice en Santiago 1, 26, 27, si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí está hablando del Señor de la religión. Dice que esa religión es vana, porque si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, pues esa religión es vana. Aquí no está hablando nada malo de la religión, dice que esa religión es vana porque no refrena su lengua, ¿ves? Entonces dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí habla de la religión, ¿ves? Habla del falso religioso y habla del verdadero, porque dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero también dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿ves? Apartarnos de toda contaminación y de todos placeres del mundo. ¿Ve? Por eso digo, la mayoría de las personas somos religiosas porque todos creemos en algo supremo. ¿Ve? Esa es la necesidad espiritual que tiene el ser humano. Para que algunos adoran lo que no tienen que adorar. Mi alma te adora, Jesús. Entonces, hay un aproximado de 4.200 religiones. Pero todas ellas se resumen en solo dos. ¿Cómo así? Sí, porque está la religión verdadera y la religión falsa. Hay, como dije anteriormente, 4.200 religiones, un aproximado. Pero de todas las religiones que hay, son dos, se resumen en dos. ¿En cuál? En la verdadera y en la falsa. Entonces, ahora, todas esas personas que llaman religiosos a otros despectivamente, ¿en cuál de las dos religiones están? ¿En la verdadera o en la falsa? Anda, vaso. Sí, ustedes saben por qué, porque casi siempre que yo escucho esto, lo escucho de otra persona que es cristiana y que es evangélica. ¿Ves? Entonces, yo digo, ¿por qué se agreden? ¿Por qué se agreden de esa forma? Mira, ponemos ejemplo. Voy a poner este ejemplo porque es maravilloso. Los otros días, ¿verdad? De que le estaba hablando, que vi los otros días de lo que le estoy hablando, vi a un hermano porque él le sirve al Señor y él a mí, yo no lo conozco bien, pero lo que yo he visto en él da testimonio de que es un hombre que le sirve al Señor. Con defectos, con virtudes, pero da testimonio de que es un hombre que está para Dios. Entonces, él pone un estado que el Estado tiene un verso bíblico que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es bíblico. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad empieza desde adentro y cuando ya somos santificados, que siempre vamos a estar, estos día a día que vamos a estar siendo santificados, eso se refleja en fuera, en nuestro interior, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos. Eso se refleja, ¿verdad? Y claro está, también se refleja en la vestimenta porque tenemos que vestirnos con pudor. O sea, tenemos que representar a Dios bien bonitos, ¿verdad? Entonces, esta otra persona le comenta en el post a este hermano. Y cuando le comenta y le dice que ustedes son unos religiosos, que esto, que aquello, que lo otro. Inclusive dice que eso es una mala, como que habla como si estuviera él interpretando mal el estado. Él no estaba interpretando ese estado. Él puso una palabra, un verso bíblico que decía que sin santidad, que guste a quien le guste, sin santidad nadie verá al Señor, y es que eso es verdad, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo veo ese estado, porque yo lo reconozco, yo veo muchas cosas que yo digo, ay, me da coraje, a veces tengo que pedirle perdón a Dios, porque yo digo, si Dios es misericordioso, ¿quién soy yo para molestarme con las cosas que veo, verdad? Entonces, pues yo veo eso y yo rápido lo vi que era un comentario despectivo y que la persona hablaba hasta molesta, de verdad, porque como que, ¿sabes? Como que, entonces me dio con ver la página de esa persona, y cuando yo veo la página de esa persona, es una persona que le sirve a Dios. Lo que pasa es que es una persona que es liberar, y el hermano que él puso el post no es liberar. Liberar, estamos hablando, cuando se habla de liberar, se habla
liberal incluye tu comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de vivir, tu forma de todo, porque en tu casa, en todos tus lados, tú tienes que vivir en santidad, sin hablar malo, si tenemos que evitar, ¿verdad?, las peleas, todos esos conflictos, las fornicaciones, los adulterios, todas esas cosas, beber, robar, todas esas cosas. Eso es parte de la santidad. Y aunque yo todavía uso pantalones y me pongo pantalla, yo reconozco que la forma en que tú te vistes tiene que ver con la santidad. Porque no podemos ver una persona, tú ves a una persona que, por ejemplo, se le ven los pechos o es bien corta o muy holgada, pues tú no la vas a identificar como cristiana, o sea, como que tú no vas a pensar que esa persona le sirve al Señor. Entonces, de esa forma no nos identificamos como cristianos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que vivir enteramente como cristianos, porque Dios es santo completo, Dios no es santo a media. Tú sabes, nosotros no podemos vestir sin decoro porque no es agradable, ¿me entiendes? No es agradable. O sea, yo para mí, el pantalón no es un pecado. Claro, está un pantalón bien puesto, porque no nos podemos poner un pantalón bien holgado ahí, bien apretado, que no podamos ni respirar y esas pantallotas y eso. Todo en exceso se ve mal, ¿me entiendes? Ese es mi pensar. Pero como les dije, yo uso pantalones, todavía me pongo pantalla, pero yo soy una persona, siempre he sido una persona como que sencilla. Y pues o sea, como que las cosas en exceso no me llaman la atención, por lo menos ahora estando en Cristo, ¿me entiendes? Y pues yo entiendo que la santidad conlleva muchas cosas, no solamente la ropa, no la ropa, porque ¿de qué vale que nosotros estemos bien tapaditos, bien y por dentro sucios, llenos de pecado, llenos de maldad? O sea, no, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿me entiendes? Esto tiene que ser, entonces, volviendo a lo mismo, cuando entro a la página de la persona, él es una persona liberal. Y por eso es que esa persona le chocó la palabra. ¿Ves? Porque es que asocian la santidad con la vestimenta y sí tiene que ver, pero la santidad empieza desde adentro. O sea, la santidad es desde adentro, que nos limpiemos de toda contaminación, como dice la palabra, que desechemos toda contaminación del mundo, todo eso, que tenemos que ser libres para Cristo, porque no podemos estar sirviéndole a Cristo con costumbres del diablo, manso y ando, no podemos, porque no podemos servirle a dos señores, porque vamos a amar a uno y al otro lo vamos a aborrecer, ¿ves? Entonces, cuando yo vi la página de caballero, entendí por qué ese caballero le molestó tanto la palabra. Pero ¿por qué te molesta? Mi alma te adora. Si esa palabra la escribió el Señor. ¿Por qué te molesta si es la misma palabra que supuestamente tú predicas? ¿Por qué te molesta? O sea, esto es algo que, mira, yo lo digo y lo repito y lo recalco y vuelvo y lo digo, mano. La iglesia está haciendo el papelón porque muchos de nosotros nos ponemos, mira, a pelear unos con otros. A pelear unos con otros. Y esa no es la voluntad de Dios, porque quien desune es el diablo. Quien une es Cristo. Entonces, no es correcto que nosotros, mira, si ese hermano no le gustó la palabra, porque se identificó algo que no le gustó, pero vamos a omitirnos. La palabra dice que es mejor un sí y un no, porque en la mucha palabra nos falta el pecado. Vamos a quedarnos callados. ¿Por qué? Porque esa palabra es la palabra de Dios. No fue un comentario que puso el hermano, no. Porque a veces, ¿verdad? Nosotros refutamos en que, mira, esto no es así, la palabra dice esto, ok, fine. Pero si es la palabra de Dios, ¿por qué refutas? ¿Por qué peleas? Si es la palabra de Dios. Entonces volvemos a por lo que dice el video. La palabra religioso la estamos usando bien despectivamente cuando todos somos unos religiosos. Todos. El ser religioso, no sé cuál es la conclusión que ellos han llegado con el, ay, ser religioso, porque Cristo viene, arrepiente, te busca de Cristo, que si, ay, este religioso, que
Con ejemplo, no celebre Halloween, porque Halloween no es agradable a Dios. En Halloween se manifiestan muchos demonios. Halloween es una fiesta que se le dedica a Satanás, que alguna gente lo celebra livianito por ahí, fine, pero en otros lugares no. En otros lugares se hacen rituales, se hacen sacrificios, manso y ando. Ayunan, oran, manso y anda, vaso. Por eso es que este mundo está como está. No solamente los cristianos y los evangélicos ayunamos y vigilamos, no. Los brujos, los hechiceros, la gente de esa hacen sacrificios, hacen oraciones a Satanás. Entonces, por eso es que este mundo está como está. ¿Ve? Entonces, si yo digo, mira, no celebren Halloween, que, este es religioso. Eso no es religioso, eso está en la palabra. Son fiestas que a Dios no lo adoran, a Dios no lo glorifican, ¿me entiendes? Porque mira, está bien una persona que no le sirve a Cristo, pues mira, uno le da el mensaje con cariño y amor, pero entendemos que no viven en luz, ¿ves? Pero entonces estas personas que sí le sirven a Cristo y entonces hablan despectivamente como que, este es religioso y simplemente están hablando de la palabra. O sea, tenemos que romper con esas cosas. O sea, si algo nos molesta, vamos a orar para que Dios nos revele, para que Dios nos liberte. Pero esto no está bien. Qué religioso. Sí, somos todos unos religiosos. Aunque la palabra la usen despectivamente, como les leí aquí anterior, ¿verdad? Que dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ves? Que si somos unos religiosos. Y esa es la religión pura y sin mancha. Entonces, en la Biblia hay en Mateo 15, 7, y no solo en Mateo, en la Biblia, en los evangelios, vemos a Jesús hablándole fariseos e hipócritas a los religiosos. A los religiosos. ¿A quién? A los escribas. Eran a los escribas y a los escribas. Y a escribas y a los fariseos, ¿verdad? Sí, a los escribas y fariseos. El Señor les decía hipócritas. Le decía, ¿pero por qué? Porque ellos le exigían a los demás que hicieran cosas que ellos no hacían. ¿Me entiendes? Es como que yo te diga, mira, no peques, mira, no pelees con tu hermano, mira, no hagas esto, mira, no hagas aquello, y yo lo haga. Pues somos unos hipócritas. Entonces, de esos, sí el Señor hablaba aquí, ¿verdad? En Mateo 15, del 7 al 9 dice: hipócritas. Bien profetizó. Más adelante vemos que dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, ¿verdad? Pero vamos a ir acá porque aquí hay una conversación. Vamos a ir acá donde dice, y que él le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Ve? ¿Ve? En vano me honran. ¿Por qué en vano lo honran? Porque son personas que profesan ser cristianos, evangélicos, que profesan, servirle al Señor, pero viven una vida de apariencia. No viven una vida conforme a la palabra de Dios. El cristiano tiene que predicar esta palabra, tiene que hablarla, aunque a los demás no les guste, aunque a los demás les duela, porque eso fue lo que el Señor nos dijo cuando el Señor subió, que dijo, voy a ir a preparar morada. Él dijo, pero yo les dejo un consolador que los guía. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y nos dijo, predicad por todo el mundo el evangelio. ¿Ves?
Y el evangelio, este evangelio, no es el evangelio de la prosperidad. No es el evangelio. Yo siempre digo esto, pero tú sabes por qué. Porque a mí me duele en el corazón escuchar a esos predicadores hablar de hacer tesoros aquí en la tierra, de que Dios te va a prosperar, mi alma te adora, de que Dios, la palabra dice buscar el reino de los cielos y su justicia y todo demás será añadido. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, Dios nos va a prosperar, claro que sí, pero nosotros tenemos que buscar primero las cosas de arriba. Entonces a mí me duele en el alma, me duele, me da un celo, porque yo veo que estas personas están llevando a mucha gente al error. Y que son unos abusados. ¿Por qué? Porque se están aprovechando del evangelio. O sea, eso sí duele. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de los que llaman religiosos a otros cristianos y a otros evangélicos son estas personas, ¿ves? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Mira, si ustedes, la palabra habla de la apostasía, habla de los amadores de sí mismos, habla de todo esto, de maestros falsos, lo habla. Si quien quiera que sea no quiere vivir la palabra conforme aquí está escrita y quiere vivir conforme a sus mandamientos de hombre, como dice aquí, hágalo. Hágalo porque al final le va a rendir cuentas a Dios, por sus acciones y por todas esas almas que llevó al infierno. Mi alma te ensayando. ¿Ves? No, a nosotros nos corresponde orar. De que tenemos que predicar de que eso es falso, la palabra lo dice. Que nosotros Dios nos da el permiso de juzgar esas cosas, porque nosotros vamos a juzgar, yo en el nombre de eso, ¿verdad? Espero ser salva, porque yo hablo estas cosas con temor. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me puedo perder mañana. Hoy mi alma te adora, avanzo. Hoy yo estoy bien delante de Dios, pero yo mañana no sé y me puedo perder, pero a Dios le plació que yo trayera esto hoy, ¿verdad? Entonces, los santos, los que estén bien delante de Dios el día de su venida, de su segunda venida, ellos van a venir y ellos van a juzgar a los ángeles, los van a juzgar, esos ángeles malos los van a juzgar. ¿Tú crees? Y la palabra lo dice, no lo busqué ahora mismo, pero lo dice, que nosotros sí podemos juzgar estas cosas. Porque si nosotros vemos a un hermano que está mal, nosotros tenemos que hablarle con cariño, con amor, claro está, y decirle, esto no está así. Mira, la palabra dice esto, con amor, con cariño y mansedumbre, porque quien transforma al hombre, quien liberta y quien rompe cadenas es Cristo, ¿verdad? Y nosotros nos toca llevar la palabra con amor, porque es verdad que hay gente que se manda y lleva la palabra de una forma que se creen, que son perfectos, que ellos no pueden caer, y por eso yo traigo esto. Porque si ustedes quieren vivir la vida en liberalismo y hacer lo que les dé la gana y hablar como si estuvieran en vez de en un culto a Dios, en una sección de negocios, háganlo. Al final todos le vamos a rendir cuenta a Dios, pero mira, no estemos en contienda. No estemos en contienda porque eso a Dios no le agrada. Por eso es que el enemigo ha cogido ventaja. Por eso, porque la iglesia está en declive. La iglesia está en declive. ¿Y por qué? Por falta de ayuno, por falta de oración, por falta de sometimiento. ¿Ves? Estamos tan afanados en las cosas del mundo que descuidamos otras cosas. Así que concluyo, ¿verdad? Con que sí somos religiosos. Todos somos unos religiosos. Y antes yo decía, no, yo no soy religiosa, yo tengo una relación con Dios. Y amén, yo tengo una relación con Dios. Pues si yo no tengo una relación con Dios, yo no puedo vivir una vida agradable a Dios. Pero yo soy una religiosa porque yo le rindo culto a un Dios soberano. Yo oro, ¿verdad? Anda, vaso. Sí, claro que sí. Así que esa palabra deberían de omitirla porque es una palabra que es despectiva a supuestamente un hermano. Que solamente a lo mejor el hermano está llevando una palabra bíblica que a ti te molesta porque tal vez tú estás haciendo una práctica que pues la palabra te reprende. Si la palabra nos reprende, gloria a Dios, aleluya, porque cuando Dios nos reprende es porque nos ama y no quiere que sigamos en la misma condición. Así que nada, yo traigo esto, ¿verdad? Porque en verdad a veces escuchamos que me pasó, escuchamos tanto y tanto algo que terminamos creyéndolo.
Y sí, nosotros somos unos religiosos, vivimos para un rey de reyes y un señor de señores, le rendimos culto, oramos, lo adoramos, hacemos sacrificio, mi alma te adora. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios soberano. Así que, aclaración de que la palabra que usan despectivamente, ellos tal vez no entienden el conocimiento, el significado de la misma. Porque todo el que le sirve a Dios es un religioso. Así que nada, con esto los dejo. Dios los bendiga y Dios los guarde.